doctor Libardo Asprilla Lara, director de Asuntos para las Comunidades Negras en Colombia. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Mario. ¿Quién es Libardo Asprilla Lara? Bueno, primero agradecerle, Mario. Libardo Asprilla es una persona de origen campesino. Yo nací en un corregimiento del Chocó que se llama Tagachí, que queda a orillas del río Atrato. Tierra de Guasón Rentería. Tierra de Guasón Rentería, de varios jugadores muy promisorios. Sale uno de Quito hacia la costa norte, hacia el Golfo de Urabá, donde desemboca el río Atrato, digamos en la parte media del río Atrato. Ahí se ubica Tagachí. Yo terminé mi bachillerato en la Normal Nacional para Varones de Quito y luego vine acá a Bogotá a formarme como profesional. ¿En qué año más o menos? En principio en el año 86. Yo quería estudiar agronomía. La idea era terminar agronomía para irme a poner en práctica los conocimientos allá, en todas esas tierras, esos territorios colectivos que tiene allá nuestra familia y tantas comunidades negras que están en esa zona y que son territorios que pues, adolecen de un adecuado, un debido aprovechamiento, sobre todo en materia productiva, hacerlos más productivos porque tienen un enorme potencial. El tema de la piscicultura, el tema de la agricultura ya es un potencial enorme que está ahí como un león dormido y que es un potencial, perdóname la redundancia, que el Chocó no lo ha explotado en su verdadera y real dimensión como se debiera. Pero las circunstancias, como quiera que sea una carrera que tenía que ser diurna por las prácticas y todo, aquí la daban en la Universidad Nacional, pues yo tenía que trabajar. Sí. Entonces no podía, bajo esas condiciones, estudiar agronomía. De hecho me presenté y pasé y todo. ¿Y qué terminaste estudiando entonces? Terminé estudiando economía. Economía. Sí, porque tuve la oportunidad aquí de ser vinculado en un banco comercio. Ahí tuve como una de mis primeras oportunidades laborales y allí hice una carrera, llegué a ser ejecutivo medio, ¿sí? En varios cargos. Comencé desde mensajero, cajero, ¿sí? Llegué a ser coordinador de la Unidad Central de Información y varios cargos pues, que tienen que ver con la operatividad financiera del mismo banco. Pues eso me llevó a meterme en la carrera de economía porque, entre otras cosas, el banco me financiaba parte de esa matrícula. La matrícula y la sostenibilidad para ellos, siendo funcionario, siendo empleado del mismo banco, y se me dio esa posibilidad. Entonces terminé economía y de allí empecé ya el despegue profesional, luego me independicé, formé mi propia empresa, traje a la familia Su Costa. Su Costa. Los restaurantes, las pescaderías Su Costa, todavía es una embajada del Pacífico colombiano aquí en Bogotá. Muy bien, y entonces deja por un momento Su Costa, la empresa, y se dedica a atender las dificultades, los problemas, los inconvenientes de las comunidades negras. ¿Cómo recibe el cargo? ¿Cómo llega usted aquí a este cargo? Bueno, debo decirte que previamente a llegar aquí a la Dirección de Comunidades Negras yo ejercí varios cargos, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿sí? He sido docente también universitario por más de 5 años, lo hice en la Universidad de la Gran Colombia. Y pues también hice mis estudios de posgrado en la Universidad de Rosario, en evaluación y desarrollo de proyectos y en gerencia en la misma Universidad La Gran Colombia. ¿Cómo llego aquí al cargo? Pues a través de la invitación que me hacen desde acá del Ministerio del Interior. Estaba el ministro Juan Fernando Cristo y el viceministro Luis Ernesto Gómez Londoño. Presenté mi hoja de vida, fue satisfactoria para ellos. Yo había adelantado algunas investigaciones que tienen que ver con la presencia de las comunidades negras aquí en Bogotá. De hecho, hay un libro que está próximo a ser editado. ¿Cómo se llama? Tras las huellas afrobogotanas. ¿Sí? Ese es un barrido histórico que se hace desde la misma llegada del colonizador español, Gonzalo Jiménez de Quesada, hasta nuestros días.
Entonces ¿Es hay muchas vivencias. ¿Es tu primer libro? Es la primera publicación que voy a hacer, donde se revela cómo ha sido la presencia de la población negra afrocolombiana aquí en la capital de la República, contrario a lo que se creía, que es que la gente negra afrocolombiana que estaba aquí en Bogotá era que migraba al Pacífico o en alguna de las costas, y no, Bogotá nace con la misma población negra. De hecho, aquí llegaron colonizadores, llegaron personas no solamente como colonizadores en condición de libertos, sino que también llegaron personas en condiciones de sometimiento, y fueron los que, sobre las cuales reposó, descansó todo el proceso de cimentación, levantamiento inicial de la ciudad y de desarrollo posterior, ¿sí? Aquí podemos hablar de una cantidad de personajes: Juana García, Gaspar, Gasparillo, ¿sí? Una gran cantidad de personajes que tiene que conocer el país, que tiene que conocer la historia, porque hay que removerla y poner en su justo lugar el papel que ha jugado la población afrocolombiana en la construcción del país, en la construcción de nación. Entonces llego aquí a la Dirección de Comunidades Negras para no salirme de su pregunta. Sí. Y pues el reto, primero, un reto organizativo. En eso se logró avanzar, el reto organizacional, el reto económico frente a las demandas que tiene nuestra población. Pues nadie, es un secreto que en el censo del 2005 se arroja una población de 4.311.000 personas que se autorreconocieron como tal, y gran parte de ellos están diseminadas por todo el país, principalmente en los departamentos del Valle, del Cauca, de Antioquia, de Nariño, en general la costa pacífica y costa atlántica, sin desconocer que en todo el país pues hay presencia de población afrocolombiana, negra afrocolombiana, una serie de organizaciones, un proceso organizativo que está aún en su dinámica de fortalecimiento, que demanda mucho trabajo para el fortalecimiento como tal y consolidación de todos esos procesos, de los consejos comunitarios, de las mismas organizaciones de base, y en general la incorporación de la política pública de enfoque diferencial étnico en los diferentes escenarios de la vida pública, en los diferentes escenarios del Estado, llámese a nivel nacional, en los ministerios, o a nivel territorial, en las alcaldías, las gobernaciones, ¿sí? Hay una gran necesidad de que se dé cumplimiento a esto que reza el artículo 7º de nuestra Constitución política, que reconoce a nuestra nación como una nación pluriétnica y multicultural, y en tal sentido eso debe reflejarse en todo el accionar del Estado, no solamente con acciones de gobierno, con las inversiones en los planes de acción, en los proyectos, en los presupuestos, sino también con la vinculación y articulación del recurso humano inherente a la población negra afrocolombiana raizal y palenquera dentro de la misma estructura y conformación del Estado, ¿sí? en las nóminas, tanto a nivel público como a nivel privado. Necesitamos que se tenga más en cuenta a esta población, atendiendo a ese criterio de la diversidad étnica y cultural que es característica de nuestra nación. ¿Ustedes tienen algún censo que nos diga, que nos arroje un resultado claro, diáfano, exacto de cuántos negros hay en el país? Sí, como te digo, el censo de 2005 arrojó una cantidad de 4.311.000 personas. Lo que pasa es que cuando se hizo el censo en esa oportunidad, pues obedeció a unas condiciones mismas que quedaron plasmadas en el formulario y la manera como se iba a abordar a la población.
¿sí? Pero usted tiene un sistema aquí que la gente viene y se autorreconoce como negro, como raizal, como palenquero. ¿Cuál es el dato que arroja comunidades negras de la suma de negros que hay en el país? No, una cosa es el registro que llevamos aquí de autorreconocimientos, que eso se puede solicitar en línea para hacer trámites y acceder a los derechos que le asiste a esta porción de la población en Colombia. Esto lo pueden expedir las mismas organizaciones a las cuales pertenece la población, ¿sí? Y desde aquí en la dirección también a través de la página web de Mininterior, el link de la DACN, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras. Entonces lo pueden solicitar y tramitar en línea, se expide en línea, eso es de inmediato, el autorreconocimiento. Pero eso, como te digo, esa cantidad que arrojó el censo, los 4.311.000, obedece a quienes se autorreconocieron como tal, pero bajo unas condiciones que quedaron determinadas dentro del mismo formulario del censo. O sea, el censo te pedía si te reconocías como negro, como afrocolombiano, como raizal o como palenquero. Entonces esas eran las variables. Entonces si tú encasillabas en alguna de esas, pues no podías... Yo ya le voy a preguntar sobre esos 4 ítems. Pero ¿por qué se habla de la suma de 14 millones de 4.300.000? No, pero hay gente que maneja cifras de 14 millones de negros en Colombia. Sí. Hoy en día, por cuenta, tú sabes que históricamente el pertenecer o el reconocerse como tal por esas condiciones, perdóname la redundancia, por esas condiciones históricas, la herencia colonial, ¿sí? Que aún pervive en la memoria de nuestra sociedad, la gente tendía a ser vergonzante, ¿sí? Porque el negro se consideraba la persona que debía ocupar la base social inferior, las condiciones inferiores de la estructura social de nuestro esquema, ¿sí? Pero con el tiempo, a través de los procesos de sensibilización, de valoración real, de poner en su justo lugar la dimensión, el papel que ha jugado esta porción de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en la construcción de nación, entonces cambia como esos paradigmas y esa interpretación o esa asimilación que se tiene de la persona bajo la condición de su pigmentación, del color de su piel, ¿sí? Antes se renegaba a ella, hoy en día digamos, se ha venido ya perdiendo esa vergüenza. Bueno, muy brevemente, ¿qué es un afrocolombiano? Pero el término afrocolombiano se nace como un término político en la conferencia de Durban, la conferencia contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia. Allí se introduce el término afro para identificar o reconocer a aquellas personas que pertenecían a la diáspora, ¿sí? de África, esa conexión de la africanía en el resto del mundo, que han salido de África a poblar el resto de los demás continentes, los demás países. Y de acuerdo a su ubicación georreferencial, ¿sí? Si es Colombia, pues será afrocolombiano, si es Paraguay, será afroparaguayo, ¿sí? Entonces esa connotación, digamos, se deslinda un tanto de esa condición que refiere a la persona exclusivamente a la fenotipia, ¿sí? Al color de piel. Entonces el afro te permite salir de esa connotación que ha sido, pues, el objeto de la discriminación, del sesgo, ¿sí? De ese trato inferior que es la condición de negro sometido, que fue sometido a un proceso de esclavización. Sí, que fue sometido, claro. Entonces esto obedece más a los temas antropológicos,
¿sí? Históricos y de descendencia, o sea, por origen divino, por evolución, donde quiera, por cualquier análisis que tú quieras hacerle, cualquiera que sea nuestro origen, es África, es la cuna primigenia de la humanidad, por lo tanto todos somos afrodescendientes. ¿Qué es raizal? Los raizales se hace referencia a aquella población que principalmente circunda los territorios de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ellos emergen de todo un proceso de poblamiento cuando llegan las personas esclavizadas traídas por los ingleses a estas islas para trabajar en el algodón, para la actividad productiva agrícola en esta zona, y de allí pues estas personas llegan, allí quedan cimentadas, ¿sí? Y son los que hoy conocemos como los raizales. Es decir, raizal no es el color. No tiene que ver con color. Tiene que ver con el color, tiene que ver con la región. Tiene que ver más con el territorio hacia el cual llegó esa porción. ¿Y qué son palenqueros? También tiene que ver con el asiento territorial de aquellas zonas donde Bencos viajó, que fue una persona también esclavizada, que venía del occidente de África. Él era un rey, él llega aquí en condiciones de sometimiento y logra, en Cartagena, logra unos procesos de liberación, de cimarronaje, y estando en condiciones de sometimiento. ¿De sometimiento? Sí, logra liberar a gran parte de las personas que estaban esclavizadas y huyen hacia la zona que hoy conocemos como los Montes de María, ¿sí? Allí se constituyeron varios lugares, varios fuertes donde era difícil que se pudiera adentrar el colonizador español. Entonces esos fuertes los llamaron los palenques, ¿sí? Donde huían los negros cimarrones que llamaban la corona española. Él conforma toda esa zona de Montes de María, fue un territorio prácticamente colonizado por Bencos Biojó. Eso fue, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. En el siglo XVII la corona española entabla con él y lo invita a un proceso de paz, ¿sí? Se da el acuerdo de paz. Él regresa con sus congéneres, entregan armas y pues se reintegran a la vida civil, ¿sí? Ya todos en condiciones de libertad, pero fue traicionado por la corona española, al punto que lo ejecutaron, lo desmembraron en cada una de sus partes, las mandaron a todos los fuertes. En cada uno de los fuertes que había en los palenques, allá ubicaron, desplazaron algunas partes de su cuerpo, ¿sí? Y esa es, digamos, toda esa población, ¿sí? Que emerge y que ocuparon esos territorios de lo que hoy son los Montes de María, ¿sí? Donde está ubicado San Basilio de Palenque, ¿sí? Y Arjona, toda esa zona, es la que corresponde a la población palenquera. ¿Qué es negro? Bueno, ese es un término que también se utilizó políticamente para el sometimiento, ¿sí? Y lo utilizó el colonizador. Los moros, sí, el término moro sí es una expresión original de los moros. Es decir, que no deberían decirnos negros o llamarnos nosotros negros y no moros. Moros sí es una expresión original. ¿Y quién nos pone moros? O sea, ¿de dónde adquirimos el negro como tal? El negro se utiliza políticamente en su momento para denigrar, ¿sí? Entonces
hacia digamos, el término negro se utiliza para todo lo malo. El negro es el demonio, ¿sí? El negro es el perezoso, por eso hay que pegarle para que trabaje, para que haga los oficios. El negro es el que debe realizar el trabajo fuerte, el trabajo pesado, ¿sí? Entonces, bajo esa condición, siempre, en vez de llamar el colonizador europeo a la persona, ¿sí? Que para ese entonces, cuando, digamos, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y hasta bien entrado el siglo XIX, ¿sí? Se utiliza el término para el sometimiento como tal y ese trato inferiorizante. Negro tal, no le dicen el nombre, sino porque la expresión negro se asimilaba también al objeto, a la mercancía, ¿sí? Vendido. Exacto. Entonces, este negro vale término mercantil, ¿sí? Y los apellidos siempre obedecían era al nombre del esclavizador. ¿Ve? Hoy, digamos, el movimiento social de las comunidades negras, todo el movimiento social alrededor de la reivindicación de derechos, lo utiliza como tal, como un ejercicio también de reivindicación de derechos, ¿sí? Porque originalmente, vuelvo y te digo, no existió en África, en ninguna nación, ¿sí? Grupo alguno que se autodenominara como negro. Existían los zulúes, los bantúes, ¿sí? Entonces, diferentes grupos que tomaban su nombre, los mandingas, los angolas, ¿sí? Tomaban su nombre, ¿ves? Los fulos, pero nunca ningún grupo se autodenominó como negro. Ese término se introdujo para significar, digamos, la persona que debiera estar en las condiciones de inferioridad. Bueno, gracias por esa magistral explicación. Pero ¿cómo ha hecho usted desde las comunidades negras, desde la Dirección de Comunidades Negras, para que Colombia, la academia, los colegios, las escuelas, conozcan esta historia? Y el racismo que hay en Colombia, porque lo hay, del negro hacia el mestizo hacia el negro, del mestizo hacia... Bueno, hay una cosa ahí rara, se disminuya. Hoy precisamente estábamos en un evento interinstitucional. Claro, que ya todos son hablando mestizos. sobre, estamos presentando el Observatorio contra la Discriminación Racial y el Racismo, que es un grupo que se conformó mediante la resolución 969 del año pasado, aquí con el apoyo del señor ministro Guillermo Rivera y el señor viceministro Luis Ernesto Gómez, quienes nos aceptaron la propuesta que desde aquí de la Dirección de Comunidades Negras le hicimos para crear el grupo misional del Observatorio de Discriminación Racial y Racismo. Hoy hicimos una presentación a las diferentes instituciones y buscamos la articulación. ¿Qué sea el racismo? ¿A qué obedece? Yo lo resumiría en una sola expresión: ignorancia, ¿sí? El desconocimiento de una historia, el desconocimiento de la sociedad, el desconocimiento de las normas. Entonces todo eso se resume en ignorancia. Entonces cuando tú no conoces y tratas sin conocer, pues tú maltratas, ¿sí? Se maltrata. Y entonces esa es, digamos, la consecuencia del desconocimiento. Por eso desde aquí de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras lo que hemos venido haciendo son ejercicios de sensibilización a nivel de los centros educativos, fortaleciendo los temas de educación, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es una norma, ¿sí? A nivel institucional,
estamos llegando a todas las instituciones en todos los niveles con charlas de sensibilización sobre el enfoque diferencial étnico, que conozcan la normatividad asociada a la población étnica de Colombia, a las comunidades negras, colombianas, raizales y palenqueras. Triste es, pero hay que decirlo, mira, después de más de 25 años, la ley 70 de 1993, hay sectores, tanto poblacionales como institucionales, que no la conocen. Pero no conocen la ley 70. Pero hay ignorancia porque no la han llevado. La ley de comunidades negras. Digamos que hay unos que no se han acercado a la ley, pero también hay que decirlo que al mismo Estado, a través de sus distintas instituciones, el Ministerio de Educación Nacional, le ha faltado llevarla a las escuelas, a los colegios. Todavía hay niños niños, ¿cómo le llama al niño de tez blanca? Aquí en Colombia, porque dicen que no hay más blancos en Colombia. ¿Cómo le llaman? ¿Mestizo? Bueno, hoy en día, mira, quiero darte un ejemplo y es pero ¿cómo le lo llaman? que está haciendo, lo que está haciendo Francia, y es el mejor ejemplo. Francia ya, por orden constitucional, ¿sí?, se ordenó sacar la expresión raza de los legados normativos. ¿Y cómo le llaman? Porque ya todas las investigaciones antropológicas, históricas, nos llevan a que somos una sola raza. Bueno, pero el niño que es supuestamente raza humana. Pero el niño que sí, y decía Mandela que había que hablar de una raza humana. No hay indios, no hay blancos, no hay negros, sino que hay una raza humana. Exacto. Y qué bonito que eso se pudiera retomar, pero hay que llevarlo a las escuelas y a los colegios para que nuestras bases lo aprendan. Pero ese niño que ve al niño negro todavía, y le parece extraño, en pleno siglo XXI, le parece extraño, hay falta de pedagogía. Claro, por eso es que hay una necesidad inmensa de hacer muchas remociones a nivel institucional, a nivel histórico, porque hay que poner en su justo lugar el papel que históricamente han jugado los diferentes grupos poblacionales en Colombia, ¿sí? Llámese población étnica o no étnica, ¿sí? Hoy en día se habla de los grupos étnicos, ¿sí?, de la población indígena, de la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, del pueblo rom, ¿sí? Y el resto de la población se le denomina como la población no étnica, ¿sí?, la población no étnica. Pero esos ejercicios institucionales que se tienen que hacer, porque es que hay un pasado que es, digamos, el resultado del presente. Entonces, ¿qué tenemos en el presente, en el hoy? Que por herencia de ese pasado hay discriminación. Y entonces, como hay discriminación por el color de tu piel, ¿sí?, porque se considera que el color, históricamente, anteriormente, ¿qué se consideraba? Que el color ideal al que todo el mundo debía aspirar era el de piel blanca. Entonces, políticamente nos dividieron a la humanidad, ¿sí? Unos que tenían que estar relegados a la condición de serviles, que eran los de piel oscura, ¿sí?, los de fenotipia más oscura, y los que debían tener los privilegios, que eran los blancos. Entonces, sí, hicieron esa separación. Todo eso son connotaciones de orden político, ¿sí?, para efectos de buscar la dominación de unos hacia otros. Entonces se acude a ese tipo de estrategias. Son estrategias las que se implementan precisamente para buscar la dominación de unos hacia otros. Dicen que pero científicamente no hay forma de demostrar lo contrario,
a que la humanidad es una sola, ¿sí? Sí. Indistintamente del color de piel, la humanidad es una sola. Y si tú te juntas con una persona de piel blanca o más clara, como quieras llamarlo, ¿sí? Va a derivar de esa unión, va a derivar otra persona, ¿sí? Con diferente o igual tonalidad de piel, ¿sí? Pero eso no puede ser hacia el futuro, eso no puede ser un elemento que nos divida, ese no puede ser un elemento ni siquiera de política pública. Hoy es de política pública porque es que hay una herencia del pasado, o sea, que pervive allí y que no podemos rehuir a ella, porque las condiciones en que aún perviven unos sectores de nuestra sociedad, ¿ve?, demandan unas reivindicaciones. Si tú colocas a dos personas indistintamente del color de piel de un mismo partidor, ellas tienen posibilidad de competir. Sí. Pero en esto sucede como en una carrera atlética. Si tú colocas a un atleta acá adelante y a otro lo colocas atrás, pues el que lo colocas a unos metros adelante pues tiene la probabilidad de llegar siempre primero, ¿sí? Si tú le das alimentación más posibilidades de educación más a una persona que a otra por el color de piel, pues, si lo hiciera lo contrario, si le diera más posibilidades de, como históricamente ha sucedido, a la población negra, hoy estaríamos hablando del sentido contrario, ¿sí? Entonces otros serían a los que habría que reivindicar los derechos. ¿Cómo deja usted la institución en caso tal de que usted no pueda seguir después de que se posesione el nuevo presidente de la República? Bueno, primero decirle que soy consciente de que este es un cargo de libre nombramiento y remoción. En cualquier momento tengo que dejar, y siempre he estado preparado para entregar el cargo a quien corresponda, o para avanzar o para entregar. Siempre estoy preparado. Como todo en la vida, uno siempre debe estar preparado para partir. Aquí me llevo una profunda satisfacción, en primer lugar porque se cumple la meta del plan de desarrollo, incluso por encima, y sobre todo en un elemento fundamental para nuestras comunidades, que es los créditos educativos condonables para comunidades negras. Esta es una política pública de enfoque diferencial, de las pocas políticas públicas que ha tenido el gobierno nacional para con nuestra población, es la de educación. Y en esto la meta eran 10.000 créditos condonables, lo que llamamos becas de comunidades negras, ¿sí? El cuatrienio se va a cerrar con 11.300. Y para este año ya abrimos la convocatoria, son 3.500 nuevos beneficiarios que tenemos. Que sigue siendo y poco, se han pero hecho renovaciones a cerca de 68.000 personas, es decir, personas que históricamente han venido, ¿sí?, desde que nacieron las becas, los créditos condonables, y se le ha venido renovando, se ha estado renovando. Estamos hablando de 68.000 beneficiarios, beneficios en ese sentido. En torno al cumplimiento del auto 05 de 2009, donde se ordenan unos procesos de reivindicación de derechos hacia las personas que han sido víctimas de la violencia, esos territorios que han sido víctimas de la violencia. Desde la Dirección de Comunidades Negras me ha correspondido realizar las caracterizaciones. Entre el año pasado, 2017 y 2018, ya hemos realizado 18 caracterizaciones en los territorios de Nariño, en Cauca y en el Chocó principalmente, ¿sí? Esto permite que a partir de estas caracterizaciones que hace la Dirección de Comunidades Negras, se le presenta la caracterización a cada una de las entidades para que a partir de ello las entidades empiecen a intervenir con sus acciones, con sus planes, y a hacer los compromisos específicos
para la reivindicación de los derechos de esa población que ha sido vulnerada, la población víctima de la violencia. Es un avance sustancial que se ha tenido últimamente. Por otro lado, dejamos bien organizado y depurado el registro de organizaciones y de consejos comunitarios de nuestras comunidades negras que maneja aquí el Ministerio del Interior. Porque tenemos 1.388 organizaciones, ¿sí? Y 284 consejos comunitarios que son titulares de casi 6 millones de hectáreas de tierras que han sido tituladas colectivamente a los consejos comunitarios. Ahí ha habido problema. Usted al principio, a su llegada, quiso hacer unas modificaciones, ¿verdad? Y hubo un descontento ahí con los consejos comunitarios. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, modificaciones quedan a partir de la protocolización que hicimos la semana anterior con la reglamentación de 2 capítulos de la Ley 70, ¿sí? Que estaban pendientes de reglamentar. ¿Y por qué no se había reglamentado? El artículo, pues eso necesita voluntad política, pero la Ley 70, recursos, pero eso viene... para que vean, pues, Dios, la Ley 70 es del 93. Del 93. Y resulta que estaban esos capítulos allí pendientes de reglamentación. Me di a la tarea de convocar a las instituciones responsables para la reglamentación del capítulo 4. ¿Y qué dicen los capítulos que se enojaron los consejos comunitarios? Los capítulos, no, ¿qué? O sea, ¿qué dicen esos capítulos que los consejos comunitarios se sintieron disgustados? ¿No? Bueno, no es disgustados, ¿en qué sentido? Primero, aquí nosotros llegamos a hacer un ejercicio de depuración del registro de las organizaciones. Y hay unos procedimientos que están establecidos en la norma, ¿sí? La norma reglamentaria de la misma Ley 70, ¿sí? Estamos hablando del decreto 1745 del 1066, ¿sí? Donde le establece unas competencias a las alcaldías municipales que actúan como primera instancia en el registro, en la inscripción de esos consejos comunitarios. Cuando se organiza un consejo comunitario, ¿sí? Ese consejo comunitario debe acudir en primera instancia ya a la alcaldía. Es decir, que la elección venía como rueda suelta. La elección de su junta directiva y todo su órgano de administración, los estatutos, el censo, debe en primera instancia registrarse ante la alcaldía. Y de eso la alcaldía debe remitir acá a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras o Comunidades Raizales Palenqueras. Resulta que uno de los elementos fundamentales para que exista un consejo comunitario es que tenga título colectivo de tierras, que tenga tierras. De lo contrario, pues no tiene razón de ser. De lo contrario, no va más allá de ser una organización. Eso es lo que yo hago cuando se realizan, por ejemplo, los procesos de consulta previa con el Espacio Nacional de Consulta Previa, en las medidas normativas. Por eso yo hago público, ¿sí? Yo hago público, como por ejemplo ahora vamos a publicitar la concertación a la cual llegamos para la reglamentación del capítulo 4 de la Ley 70, el capítulo Ambiente, en cabeza del señor Ministro de Ambiente, el doctor Luis Gilberto, por cierto, paisano nuestro, sí. Gilberto Murillo. Saludos para el ministro del Medio Ambiente. Protocolizamos la reglamentación de ese capítulo 4, de esa norma, que es un decreto nacional que va a salir, y también protocolizamos el componente de participación, que es del capítulo 8 de la Ley 70. Y nos quedan pendientes, porque no se ha llegado a acuerdo, el componente de minas, ¿sí? Y nos queda también el componente de desarrollo económico. Aquí estamos hablando del Ministerio de Minas, que son también 2 capítulos muy complejos y que he venido exhortando a estas entidades para que lleguen a acuerdo con el Espacio Nacional, ¿sí? Este componente de minas, que tiene mucho que ver con esa riqueza que tenemos en nuestros territorios, la reglamentación de eso, y también el de desarrollo económico, que es con el Ministerio de Agricultura. Y estamos exhortando a que se avance en ese proceso, que ya inició también. Bueno, usted habla muy sabroso, habla muy bonito también, pero aquí el tiempo se nos agota. ¿Siente que ha hecho las cosas bien, finalmente?
¿sí? Sobre todo por manos limpias. ¿Sí? Cero corrupción. Cero corrupción. Aquí llegamos con Perdió transparencia un peso. a trabajar con la gente. Los recursos ¿Cuánto aquí plata maneja no usted son aquí? recursos ¿Cuánto maneja dispuestos usted? para todas las comunidades. Este es una, ¿Cuál es el presupuesto este es, que maneja este es la una comunidad? dirección que maneja recursos muy escasos. Son por el orden de los 14, 15 mil millones de pesos. Gran parte anual. ¿Y qué se reparte eso? Se van principalmente en los ejercicios de concertación de la consulta previa, principalmente. Sí. Porque, sobre todo de aquellas de normas de amplio alcance. Por ejemplo, ley de consulta previa, que está en proceso de consulta, ¿sí? y aún faltan ejercicios para llegar a esa concertación con el Espacio Nacional de Consulta Previa. El censo DANE, claro que esta iniciativa fue financiada directamente por el DANE, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, todas las normas que tienen que ver con el Fast Track, el acuerdo de paz, ¿sí? Digamos, en gran medida, pues estos procesos de consulta son los que más recursos llevan. También los ejercicios de fortalecimiento del territorio y los ejercicios de caracterización que le hablaba ahora, que tienen que ver con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, el auto 05, frente a la población víctima de la violencia. También tenemos unos proyectos de inversión que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades tanto de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, el Estatuto Raizal, por ejemplo, ¿sí? Muchas iniciativas que hemos desarrollado también con la población palenquera, en la reivindicación de los derechos étnicos, culturales, el tema de mujer, los temas de ancestralidad, todos estos temas de oralidad, las cantaduras, nuestras guardias, las guardias ancestrales, las guardias cimarronas, la guardia caucana, y todo lo relacionado, por ejemplo, con la elección de los representantes de beneficiarios, esos ejercicios democráticos que hacemos en territorio para la elección de los representantes de los beneficiarios de los créditos condonables de las comunidades negras, ¿sí? Los ejercicios interinstitucionales que hacemos, el predial afro, que estos son recursos que están allí en el Ministerio de Hacienda. Y ojo, señores alcaldes donde están, que tienen territorios colectivos, ustedes deben adelantar los trámites. Ya la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras ha hecho la suficiente capacitación y el suficiente fortalecimiento para que de la mano con Agustín Coasi y con el Ministerio de Hacienda se avance en el reclamo de esos recursos. Son cerca de 70 mil millones de pesos, que están allí dispuestos, allí quieticos del Ministerio de Hacienda, y que están a la espera que los alcaldes municipales los reclamen para que los reinviertan en esos territorios. Y son los alcaldes que tienen territorios colectivos, o sea, consejos comunitarios con tierras. Hombre, director, queremos agradecerle por esta importantísima charla y por ponernos en contexto estos temas afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros, y entender mejor los términos, porque hay gente que no los entiende. Por eso hablamos de ir a la academia, de llevarlos a la academia para que la gente entienda eso, sobre todo el blancoide. Miren que hoy hay, incluso a raíz de todo estos procesos de sensibilización, hoy hay universidades ya que están implementando ya estudios superiores en asuntos afrocolombianos. Ahí está la Javeriana, ¿no? La Javeriana, por ejemplo, acaba de la maestría en estudios afrocolombianos. Sí. Sí. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Mario. Un placer haber hablado y esperamos que todo concluya bien y su trabajo termine también de forma exitosa. Dios quiera que así sea, Mario. Muchas gracias. A ustedes los esperamos en una próxima entrevista aquí en Mario en tu Radio. Yo soy Mario Luis Benítez Arboleda. No hagan la guerra, dejen la violencia en paz, hagan el amor más sabroso, más barato. Hasta pronto. Mario en tu radio. En radio, en internet.